la comunidad de vecinos de donde yo vivo. Claro. Entonces es en Madrid, Sí. y entonces es en el distrito de Retiro, y bueno, todas las subvenciones son las que hemos cogido son del Ayuntamiento de Madrid. Pero que esto es muy interesante si no se puede hacer a nivel individual, porque los vecinos Venga, no... empezamos, si os parece, y luego Sí, seguramente no, que José María no, nos perdón, aclara todo. no. Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes y bueno, en nombre de la Asociación Cultural Hacenderas, muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a esta casa que es la casa de todos, porque es municipal, pero es de todos. Bien, José María hace 3 años ya nos dio una charla justo cuando estabas instalando los paneles y fue telemática porque fue en plena pandemia, si no recuerdo mal, fue así, ¿no? Y entonces ha tenido mucho seguimiento el vídeo publicado en YouTube y algunas preguntas y por eso hemos pensado en repetir y además ahora nos cuenta su experiencia de 3 años, que ya sabe más todavía. Bueno, José María García Bernardo es ingeniero industrial y es vocal de la Comisión de la Energía y Medio Ambiente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional principalmente, sobre todo en los últimos años, en fotovoltaica, en producción, Sí, ¿no? la última parte de fotovoltaica. En fotovoltaica, con lo cual, digamos, lo tiene todo para contarnos pues muchas cosas. Pocos. Bueno, buenas tardes a todos. Y como somos pocos, me paráis en cualquier momento, cualquier cosa que veáis que o no lo he contado o se os ocurre. Yo, como os decía, he preparado aquí unas preguntas que nos hicimos nosotros a la hora de hacerlo en la comunidad de vecinos, y la verdad es que este proyecto en nuestra comunidad ha sido el primero que se hizo en Madrid para comunidades de vecinos. Esto yo como estaba involucrado en el momento que salió el Real Decreto 244 al final del 2019, que anulaba, si recordáis, aquello del impuesto al sol, que impedía que tú tenías que de alguna forma pagar por generar, que era la aberración. Toda Europa y en América se estaba haciendo ya, y aquí estaban las compañías eléctricas con su lobby bloqueando el que se hiciera. Y entonces la historia es que enseguida que arrancó el Real Decreto, pues nos echamos el IDAE, que tiene mucha información si estáis interesados en vuestras comunidades. El IDAE tiene una guía para los instaladores, pero puede servir también de ayuda para tratar de ver o adaptar a cada comunidad de vecinos el problema. De ahí para instalaciones individuales y para comunidades de vecinos. Y ahora ha sacado una guía más, que es las comunidades energéticas, que digamos es el tercer escalón, individual, colectivo, en comunidades de propietarios, en el mismo edificio, y ahora ya las comunidades energéticas, es el tercer escalón. Bueno, entonces, siguiendo un poco con el guión, pues la autogeneración fotovoltaica, que es algo de elemental, bueno, pues es autogenerar toda o parte de la energía que vas a consumir, y lo puedes hacer bien aislado de la red eléctrica. Hoy en día ya hay medios para poder vivir fuera de la red eléctrica o conectado a la red. Es para todo el tema de subvenciones, para todo el tema de ayudas, ha de ser renovable, no vale meter grupos electrógenos. Entonces es renovable cuando se hace con solar, eólica, con molinillo. Ya hay molinillos también pequeños que pueden adaptarse, o hidráulica, pero vamos, aquí no sería el caso, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues convierte la energía solar directa y difusa en energía eléctrica mediante células solares integradas en esos módulos. Como veis ahí, en España ocupa una situación muy favorable para la energía fotovoltaica por la irradiación solar que soporta. Estamos, ahora en la siguiente cifra veréis los datos a nivel europeo. En Madrid, por ejemplo, tenemos 1,7 veces la irradiancia que tiene Berlín. Sin embargo, en Alemania, como se permitió hacer esto mucho antes, pues nos llevan una ventaja. De ellos andan ahora mismo por 50 gigavatios y en España solamente hay 20 gigavatios de instalaciones solares fotovoltaicas, a pesar de que, como veis ahí, en Madrid tenemos una irradiancia total de 4,6 y en Berlín, por ejemplo, están en 2,84. En azul es la difusa. Incluso, como veis, la difusa, que se saca también, pero tiene más bajos rendimientos, cuando está la nube encima, ¿no? También se saca de ella, pero es mucho más bajo la eficiencia de los paneles. En Madrid también la situación es que en el mes de julio pues tenemos prácticamente el doble de la energía disponible de la que tenemos en los meses de invierno. Con lo cual, cuando planteáis
cómo vamos a dimensionar la instalación, tenéis que pensar en las dos grandes, pues las 4 estaciones, pero como veis, las magnitudes son bastante importantes. Esto sería verano, como veis, prácticamente el doble que en invierno. Y luego, ¿cuánto? Pues la radiación solar es aprovechable en Madrid, son del orden de 1.600 horas equivalentes a plena carga al año. Eso con unos paneles que tuvieran 1 kilovatio de potencia, pues eso multiplicáis 1.600 kilovatios hora de energía. Más o menos el recibo que podemos tener anual todos, pues pueden ser en 2.000 kilovatios hora, 3.000 kilovatios hora, depende si hay calefacción o no hay calefacción, te puede subir hasta 4.000 o 5.000 kilovatios hora. Pero vamos, con paneles de 1 kilovatio de potencia, habréis oído hablar del kilovatio pico, que es la forma de definir los paneles fotovoltaicos, que es la energía en punta que es capaz de dar ese panel. Bueno, pues con paneles de 1 kilovatio pico, ahora mismo son de 2 metros por 1 metro el estándar, y ya son del orden de 500 vatios por cada panel, 500, 600 y subiendo. Ya hay algunos que están en pruebas del orden de 700, con lo cual, con un panel de 2 metros por 1 metro, tenemos 500 vatios, con 2 paneles ya tendríamos 1 kilovatio. Con 1 kilovatio y 1.600 horas al año, 1.600 kilovatios hora. Esos son los números gordos cuando empiezas a saber y cuánto me va a dar esos paneles. Naturalmente, 1.600, el kilovatio en punta, como os digo, en verano la mitad que en el invierno. ¿Cuánto cuesta y qué rendimiento da? Bueno, las situaciones que han bajado drásticamente, se dice que se ha producido un fenómeno disruptivo, porque el coste de materiales de paneles, además se facilita la autogeneración, ha bajado 10 veces su coste. Ahora mismo el coste a nosotros nos costó 1.250, ha habido un periodo ahora durante la época de COVID que faltaban paneles y subieron. Yo os he puesto ese número, un orden de magnitud, 1.350 euros por kilovatio pico instalado de panel, con todo. Montaje, no es de compra, que también lo puedes hacer, montaje de kits, pero sería 1.350 euros por kilovatio pico, sin contar las subvenciones, que ahora hablaré que es prácticamente hay que aprovecharlo. Energía primaria es gratuita, no ocurre como el otro tipo de energías primarias, como el gas, por ejemplo. Y ahí los números de ¿y cuánto da? Bueno, la verdad es que la eficiencia es muy baja. Para convertir esa irradiancia solar que veis antes, para convertirla en energía eléctrica, estamos en rendimientos de los paneles que compramos en el mercado del 20, pero ya hay paneles que se están ensayando que llevan al 30. Entonces, bueno, pero para efectos de lo que me produce, aunque el panel tenga esa potencia y el rendimiento sea tan bajo, tenemos una eficiencia que, como la materia prima es gratuita, pues prácticamente la eficiencia no interviene. Lo de las 1.600 horas y lo que se puede sacar con un módulo que va a depender de muchas cosas que ahora veremos, que un módulo de 400, 640, si tienes 1 kilovatio, pues 1.650 kilovatios hora al año. Esta sería la orientación que deberían de tener los paneles. Esta sería cuando fuera perpendicular. Aquí tenéis la inclinación, los grados de inclinación, ya sabéis, el sol, cuanto más alto en verano, más bajo conforme llega el invierno, pues claro, es el óptimo. En invierno, en enero, serían 64 grados de inclinación sur, sin embargo en el mes de junio-julio sería con 7-11 grados de inclinación sur. Al final, como no vas a estar todos los meses cambiando la orientación de los paneles, o si tienes una terraza que necesitas adaptarte al tejado, pues al final jugarás con ese ángulo o no. Normalmente en las comunidades de vecinos, en las instalaciones particulares, se instalan fijos y no van siguiendo el azimut del sol, ni siquiera en las grandes instalaciones de producción de energía eléctrica sí hacen seguimiento solar y además con orientación según invierno-verano. Pero vamos, el óptimo en Madrid es 36 grados de inclinación, que es como la media de todo el año. Y luego, comparando los grados de irradiancia, pues Madrid
está un poquito menos, un 10%, un 7% menos que Sevilla, un 10% menos que en el norte de África, Marruecos, y un 30% menos que en Dubái. En la perpendicular estamos un 10% nada más. Bueno, este es el fenómeno verano-invierno y la irradiancia verano-invierno. Ahí está en las 24 horas las tarifas más baratas, la Llano, la Valle y la Punta. Pues no, la Punta al mediodía sí que la cogemos bien. Por tanto, que con nuestra instalación en casa, pues enchufamos el electrodoméstico al mediodía, contrariamente a lo que las tarifas son. Vamos contra las tarifas más caras se dan al mediodía, pues nosotros, como la tenemos gratis, aprovechamos el mediodía precisamente con la instalación solar. Este sería la campana solar desde que sale el sol hasta que se oculta. Y este es mi perfil de consumo del día 24 de julio, de las 0 a las 24 horas. Como veis, pues esto no lo he pillado. Antes me preguntaba Miguel Ángel, ¿y si lo pongo paneles no orientados al sur, los pongo orientados al oeste? Pues mejor, porque o pon la mitad y mitad, y entonces cogerás esta parte hasta las 8 de la tarde, podías coger esa parte del pico al atardecer. En invierno las cosas se complican, como veis, el perfil de consumo, la producción es muy baja, la mitad, y aquí pues tengo que comprar todo lo que me falta, ¿no? La diferencia entre una y otra, como veis, es 1 o 2. ¿Y por qué ahora? Porque, como os decía, ya se han liberalizado las trabas administrativas que había. Tenemos esta legislación que salió en el 2019, el Real Decreto 244, y luego, como normativa o como guía, yo os recomiendo que acudáis al IDAE, porque tiene esta guía para instaladores. Ha hecho ya 3 revisiones, la última es de enero del 23, y te viene todos los datos de cómo, incluso si eres instalador, está dirigida a los instaladores, pero es accesible a los usuarios, ¿no? ¿Y qué hace esa normativa? Pues regula cómo pueden ser las instalaciones de autogeneración, ¿no? Cómo se conectan, cómo se miden, lo que se puede hacer con o sin vertidos a la red, con o sin compensación, y cómo se retribuye esa compensación, ¿no? Luego también establece que se deben de compensar solo en balance mensual, y además en comunidades de vecinos cómo se deben de repartir la producción cuando no se indica, cuando no se acuerda en las comunidades de vecinos. Si se hace, por ejemplo, con coeficiente de propiedad, que es lo normal, en la nuestra lo hacemos así, pues cuando no se dice nada se hace por la potencia contratada, lo cual parece totalmente injusto. Si uno tiene contratado 4 kilovatios y el otro 2, pues se va a beneficiar el doble. Por lo tanto, en la comunidad hay que registrar, hay unos documentos que hay que hacer de reparto para comunicarles a las distribuidoras. Entonces, cuando no quieres hacer vertidos, pues directamente también lo que hacen es las compañías distribuidoras ponen lo que se llaman los sistemas antivertidos y evitan que tú entregues a la red. Eso ahora empieza a ser un problema, porque también salió una revisión de la ley del sector eléctrico que ahora pueden darse precios negativos. Ojo con eso, porque están empezando a haber precios negativos. Está aumentando mucho la producción fotovoltaica y renovable en las horas centrales del día, y pudiera ser que en algún momento de algún día se den en el mercado del pool, se den precios negativos. En ese caso te van a cobrar por los vertidos. Te van a cobrar, la comercializadora te va a cobrar por esos vertidos. Eso se puede empezar a dar si hay un exceso de comercializadoras. Únicamente lo que habría que hacer es cambiar el sistema y decir que no hago vertidos a la red, o dotarse de baterías, o ya las comercializadoras están trabajando en el sentido de hacerte lo que se llaman batería virtual, que ahora lo explicaré un poco también. O sea, ahí, por cada regla que sacan siempre hay un remedio. Ahí tenemos que jugar con todo lo que nos ofrece el mercado, a la defensiva, normalmente siempre a la defensiva. Entonces, como veis, se puede complementar la generación con baterías,
Las baterías pueden ser individuales o colectivas, como es en el caso si tenéis sitio. Y ahora ya interesa, ahora lo contaré también porque hay ya subvenciones para baterías también. ¿Y por qué ahora? Pues los escalones, la normativa a su vez distingue los escalones de potencia. Esto es importante porque la compañía distribuidora, cuando pasa de 15 kilovatios, te puede decir que te tienes que ir a conectar a un sitio que no es la comunidad de vecinos, en la sala de contadores, que es lo que tenemos, por ejemplo, nosotros, que tenemos una nominal de 15. Entonces te pueden decir, no, ahí no lo puedes hacer y tienes que irte a donde sea. Entonces tienes que pagar tú la acometida hasta donde ellos te indican. ¿Una subestación o algo así? Donde te digan ellos que les viene bien. Entonces, pero ellos, ¿te refieres a la distribuidora? La distribuidora. Claro. Entonces, todo esto cuando estás planeando hacer una instalación de más de 15, hay que hacer la consulta a la distribuidora para ver dónde te va a mandar a hacer el punto de conexión, por lo menos para que se valore desde el punto de vista del presupuesto. ¿Vale? Entonces, como veis, hay diferentes rangos, hablan de las menores de 15, entre 15 y 100, y el problema es que cada tipo de instalación, de lo más sencillo a lo más complicado, es cuanto más potencia tiene, pues se requiere diferente grado de documentación. ¿Vale? Pueden ser solamente, lo más sencillo es que el ingeniero haga una declaración responsable, que es simplemente el que diseña la instalación, hace fe de que esa instalación cumple los requisitos legales y simplemente llega al ayuntamiento, por ejemplo en Madrid, y ya no te pide licencia de obras. Entonces, con eso es más rápido. Nosotros, como fuimos la primera, nos costó 6 meses que el Ayuntamiento de Madrid entendiera que la instalación nuestra era suficiente con la declaración responsable. Estuvo bloqueado durante 6 meses. Ahora ya van todo en directo. Entonces, para instalaciones con excedentes y acogidas a compensación no se puede pasar de 100 kilovatios. Y otra, tiene que ser renovable. Y esto es una modificación que se ha hecho el año pasado. Antes eran 500 metros, o sea que todos los copropietarios tenían que estar en un radio de acción de 500 metros desde la instalación de generación, y ahora se puede ir ya hasta 2 kilómetros. Eso ha aumentado la cantidad de instalaciones que han surgido, incluso la de las comunidades energéticas, que es el siguiente grado. Se montan, por ejemplo, aquí en este pabellón podría montarse una instalación fotovoltaica y repartir a todos los que estuvieran en el radio de 2 kilómetros a la redonda. El reparto en nuestra comunidad, y lo que recomiendo, es por coeficiente de propiedad, pero si no se indica nada a la distribuidora, una te lo pregunta hacen. sobre el límite, los 100 kilovatios del límite, Sí. ¿es por comunidad o es por vecino? O No, por es por la instalación. Por la instalación, ¿no? Por la instalación completa. Estas que os digo en grandes pabellones, que si sobrepasan o utilizan más naves, unas un poco más alejadas de lo que hacen, es que parten las instalaciones para no sobrepasar. Eso implica que si la instalación pasa de 100 kilovatios no se puede... No puedes acogerte a los beneficios que te da las subvenciones y tal. Pero 100 kilovatios es una barbaridad, ¿no? Bueno, pero cuando ya estamos en ese tercer nivel, nosotros tenemos 20 kilovatios pico instalados en una comunidad con 6 pisos, 4 vecinos por cada piso, entonces somos 30. Entonces tenemos 20, pues tenemos poco, tú tienes, ¿no? Entonces, si se fuera, por ejemplo, a 4 multiplicado por los 30 que somos, serían 120, ahí nos habría limitado potencia. ¿Vale? Pero normalmente lo que va a limitar es la superficie disponible. Sí. Entonces puede hacerlo cualquier particular o comunidad de vecinos, agricultores, industriales. Ahora mismo solamente las comunidades de vecinos y particulares del año pasado, del 2022, que han cerrado números, es el 30% de lo que se está haciendo. El resto ya los industriales están también instalándose para tratar de, sobre todo el acelerón que hubo con lo de los precios altos de energía eléctrica, ha fomentado el que se los instalen. Ahora parece que se ha frenado un poco. Entonces, sobre todo, este es uno de los principales problemas, es que en las cubiertas hay que ver la afectación que tiene las láminas impermeabilizantes que tenga, los anclajes que se hacen o no, y nosotros, por ejemplo, tenemos posado sobre el suelo los paneles y lastrados con unos bloques de hormigón. Eso no tenemos directamente sobre la lámina impermeabilizante, tenemos
unos aislantes, que es como una placa de fibrocemento y luego un aislante, son losetas. Entonces lo que hemos hecho es posarlo directamente sobre esas losetas. Eso, y todos los tejados lo aguantan, es lo siguiente. Bueno, las edificaciones que recoge el Código Técnico de la Edificación deben de haber sido diseñadas todas para una sobrecarga de nieve, viento y para que la gente pueda circular por los tejados. Si es así, si es que el tejado ha sido diseñado para que sea transitable. En ese caso la sobrecarga es del orden de 200 kilos. Un panel de estos de 2 metros por 1 metro pesa 25 kilos. Entonces cuando lo llevas a 1 metro son 12 kilos por metro cuadrado. La sobrecarga que soporta según el Código de la Edificación serían 200. Con lo cual, bueno, y una persona caminando, aunque se pongan 4 personas, son los 200 kilos. Es decir que, casi sin verlo, el edificio con techo plano y con el techo practicable puede ser, si no es muy viejo. Si es muy vieja, un arquitecto tiene que verificar si es posible que se puede instalar allí. Con tejas es más fácil, pues hay perforaciones, ya hay cantidad de artilugios para anclarlas, y no es un obstáculo. Y luego, sobre todo, hay que evitar que haya sombras que te eviten que te baje la producción, porque con sombra te va a bajar prácticamente un 80% la producción si existe el sol. Probablemente, como el sol se va desplazando, pues algunos de los paneles, en nuestro caso, algunos módulos, pues en algún momento recibe sombra, en otros no. Pero vamos, la tensión es constante y lo único que varía es el amperaje entre ellos, ¿vale? Entonces, hay que ver la superficie disponible y en función de la superficie, también en los tejados, tener en cuenta que también ahora las instaladoras de la fibra normalmente ponen todos los repetidores en los tejados para poder hacer la distribución por el exterior. Entonces, bueno, pues hay que dejar pasillos disponibles. Ahora veréis un poco cómo quedó nuestro... Pero perdón, porque ahí dice verificar en los edificios a nivel individual, en terrazas se podría instalar. A nivel individual es lo mismo, si es reciente, ya desde los años 60 el Código Técnico de la Edificación obligaba a todas las construcciones que tuvieran esa sobrecarga de uso para transitar sobre ellas. Entonces, si son anteriores, hay que analizar caso por caso. Vale, gracias. Bueno, las ayudas ahora mismo hay en Madrid, 50% del IBI durante 3 años, pero limitado a un máximo del 30% del importe de la instalación cada año. De lo que te toca, por ejemplo, en nuestra comunidad de propietarios, pues nos tocaron del orden de menos de 1.000 euros a cada uno. Entonces, ese máximo del 30% del importe de la instalación significa que yo no me puedo deducir ese año más de 300 euros, ¿vale? Aun teniendo, por ejemplo, un IBI de 900, que no es el caso, pero bueno, no me podría descontar 450, solo me puedo descontar 300. Pero cada año, con lo cual, 30%, ya me he pagado el 90% de la instalación. Veis que hay que correr, hay que pedir. Si queréis hacerlo, ahora mismo sigue existiendo estas bonificaciones. Nosotros estamos ya en el 3er año, este año ya estamos en el 3er año y lo tenemos amortizado. Solo con la amortización del primer año y el 50% del IBI en 3 años, o sea, es una amortización en menos de un año, en términos económicos en menos de un año, aunque tenga que esperar 3 para recibir las subvenciones. La licencia de obras está bonificada al 95%, solo pagas, me parece que han sido 200 euros lo que hemos pagado, y basta con una declaración responsable. Esto, si queréis, para el fichero también va... Por si queréis, porque luego van a venir unas tablas que son monstruosas. Es lo que iba a preguntar, si luego vamos a poder verlo en... Sí, pues aquí. Sí, y además le paso al fichero de esto y si Sí, podéis... porque para poderlo explicar a los vecinos... Es que me estoy convirtiendo en una especie de apóstol de esto, porque me ha pasado tan mal. Gracias, pero para poder... Invitando a que lo hagan. No saco nada con esto. En las comunidades autónomas, en Madrid tiene una bonificación del 20% del coste de inversión, pero eso va directamente a los instaladores homologados. Tiene una lista y no estaban las grandes compañías eléctricas, por ejemplo. Nosotros pedimos oferta en la comunidad a 5, como hacemos siempre,
y los que eran instaladores homologados eran igual o más caros que los que no estaban homologados. Así que no sé si habrá cambiado. Me Y basta, parece ya que os no. digo, con declaración Que me responsable. parece que no, porque nos explicaron esto en la comunidad. Pues eso, O sea, que sigue- yo realmente, entonces cuando le dimos, no interesa, ya No sabéis. interesa. Tabulamos 5 ofertas y, Sí. y salió la más barata, además con gente que era solvente. Es más, nos hizo una rebaja, pues nos lo hizo Iberdrola y era la primera que hacía en Madrid. Luego os pongo, si es un vídeo que lo ha gustado. La garantía de los módulos es de 10 años y el inversor de 5. La vida del proyecto, 25 años. Esto yo, en mi vida profesional, hemos tenido una planta que se hizo en Toledo, una Toledo PV de 2 megavatios hace más de 20 años, y a la hora de desmontarla seguía dando la producción entre el 85 y el 90%. Con lo cual, y eran de los módulos de aquella época, que eran de tecnología mucho peor. Entonces, nosotros tenemos un contrato de mantenimiento, es muy bajo. Prácticamente lo que hacen anualmente es verificar todas las conexiones que tienen entre módulos y las conexiones a tierra, y la verdad que pues baratísima, me parece que son del orden de 200, 250 euros al año para toda la instalación, nada. Y la vida del proyecto 25 años, y el retorno 3 o 6 si no incluye la ayuda del IBI. Pero tenéis que tener presente que la mayor rentabilidad de la energía es por la energía evitada. Esto no es para vender, porque los excedentes se pagan mal. Ahora os cuento también en el archivo. Esta es la comunidad de vecinos nuestra. Una pregunta sobre las subvenciones. ¿No hay una subvención europea que se llama Next Generation? Esta es el tejado que teníamos, os digo en las losetas que esta al sur estaría aquí abajo, y por tanto pues aquí tenemos algunos problemillas con unas chimeneas. Estas no nos van a hacer daño. Esto tiene un peto alrededor, con lo cual evitamos, precisamente se permitió el que dentro del catálogo del ayuntamiento que fuera solventado como declaración responsable del técnico. Nuestro edificio está protegido de fachada, pero no de cubierta. Con lo cual uno de los requisitos que hay que mirar es cuál es el grado de protección del edificio, si son antiguos, si están dentro del casco histórico de Madrid. Este es lo que, bueno, esto les hice para que todos ofertaran lo mismo. Esta sería la distribución de los paneles, los pasillos, más o menos lo que se les dio a todos para que ofertaran. Y esto es el antes y el después, ¿no? En la parte de arriba esta es la superficie, como veis el peto alrededor de la terraza. Estas son las chimeneas que os decía que pueden dar sombra, y esta ya la instalación. Ahí, como veis, son bloques de hormigón. Esto va posado, es una estructura de aluminio con sus regletas y tal, y dejando pasillos alrededor para que se pueda instalar. Por aquí habrá alguna caja de algún, y pensando que a la larga también la electrificación, que va a ir a más como sustitución de las calderas de gas, tendrán que subir arriba a los tejados. De hecho, en los edificios, en las fachadas que están protegidas, no se pueden poner los aparatos de ventana de bombas de calor, y hay que subirlos al tejado. O hacer una instalación. Aquí nosotros tenemos esta en la que estamos pensando, que es el torreón del ascensor. Sobre el torreón del ascensor meter una bomba de calor para sustituir, el día que deje de sustituir la caldera de gas. Es que tenemos calefacción central. Eso nos pasa a nosotros, y se trataría de que entrara todo. Entonces, en nuestro caso, no había restricciones urbanísticas en la cubierta, sí las teníamos. No podemos ponerlo en fachadas, que nos habría venido muy bien, porque tenemos una fachada orientada al oeste precisamente. Nos habría venido muy bien esa fachada, meterla. Y ahora ya las hacen de todo tipo estético, que puede asimilarse perfectamente en fachadas. Buena orientación, norte-sur, y no tiene sombras, salvo esos obstáculos que tenemos en la comunidad, por las chimeneas. Y luego la decisión es, para poder hacerlo en las comunidades de propietarios, basta con una mayoría de 1/3. Se convoca una asamblea, tiene que estar en el orden del día, y con solo 1/3 de los propietarios de toda la comunidad ya se puede adoptar esa decisión de instalarlo. Luego otra cosa es si todos los copropietarios quieren beneficiarse de la energía y de la instalación, y pagarán la instalación o no la pagarán y no se beneficiarán. Quiere decir que eso, ahora os cuento más o menos el esquema, cómo se hace luego el reparto.
Pero vamos, convocada la reunión oficialmente en el orden del día, basta una mayoría de 1/3 para hacerlo. Esto se reformó la ley de propiedad horizontal para poder tomar estas decisiones. Entonces, en nuestro caso están posadas, como os decía, y no afecta a la impermeabilización. Y luego, como tenemos respiraderos y sumideros, pues hay todas estas cosas para mantenimiento, hay que respetar los huecos, ¿no? Inclinaciones 35 grados en Madrid. Nosotros, para que no sobrepasaran los petos, la tenemos un poquito más baja que los 35, para evitar el viento, sobre todo, y que eso estén ahí tableteando cuando hayas andado hasta el huracán, más de 120 km/h. Entonces, con la prevención esta del peto, nosotros nos alejamos de la posibilidad de que nos pudiera levantar una racha de viento. Hemos aportado ya Filomena y perdimos la producción durante 10 días, lo que quedaron los paneles cubiertos, y no ha habido y a los 10 días volvió la producción y no se han afectado. Y luego otros que suelen preguntar, por ejemplo, es si se ensucian. Pues a mí el coche se me ensucia, pero los paneles no se ensucian. En Madrid, por lo menos en el centro de Madrid, no se ensucian. Quiere decir que aquí, por ejemplo, en Santa Eugenia está la Escuela de Telecomunicaciones, y estos tienen diferentes paneles y han probado a lavarlos o dejarlos tal cual, con productos repelentes al agua, y la producción es exactamente igual. O sea, para Madrid tener la seguridad de que no hace falta ni que suba nadie a pasarle a limpiarlo. Yo, sin embargo, el coche hay que lavarlo cada... En nuestro caso, la superficie nos permitió instalar 20 kilovatios pico, entonces eran paneles de menos potencia. Hoy nos habría podido llegar hasta 30 a 40 kilovatios pico. Y el reparto lo hacemos en función de los coeficientes de propiedad y realizamos la compensación mensual. Hoy en día... Perdona, ¿qué es la compensación mensual? Sí, que cuando te pasan el recibo, que es todos los meses, la energía que has exportado, pues primero lo que te has autogenerado te lo restan el contador, ¿vale? Y lo que has exportado te lo convierten en dinero y te lo restan de la tarifa. Pero, por ejemplo, si has estado fuera un mes de agosto, te has ido de vacaciones y todo lo que has generado no lo has podido consumir, en el momento que restas lo poquito que tengas de fijos, pues tendrías cantidades negativas. Pues te quedan a cero. Eso está en la ley, que el balance mensual tiene que ser cero. No puede ser que te den dinero. Por eso os digo que los excedentes no es una fuente de negocio. No vas a poder hacer negocio. Pero las comercializadoras, como han visto que aquí tienen un filón, pues ahora se han inventado las baterías virtuales. Y ya los tienen todas las comercializadoras. La batería virtual es que cuando se da esa situación y has tenido balances negativos, tienes un recibo negativo que te van a dar dinero, pues no te dan dinero, te lo guardan para el mes siguiente, o te lo guardan para el mes siguiente, te lo van guardando para los meses sucesivos, o como antes nos contaba Miguel Ángel, pues te lo guardan para otra residencia. Yo creo que Repsol, a mí me han dicho, que yo no lo sé seguro, te lo convierte hasta en bonos gasolina, es decir que todo esto, o corticoles, se vendrán. Es decir, que esto al final genera una... ¿Por qué? Porque ese ingreso de energía te lo van a pagar siempre a un precio más barato que el precio que vale el mercado. Por lo cual les interesa a ellos... primero te lo convierten en dinero. O sea, lo que hacen, ojo con eso. O sea, que si tú tienes un excedente de 5 kilovatios hora, no te van a guardar 5 kilovatios hora para el mes que viene. Te van a decir, bueno, pues al precio que has generado, los 5 kilovatios hora, son tantos euros, te guardo los euros. ¿Vale? Bueno, por eso se quedan, por eso les interesa a ellos hacerlo, que se quedan con la diferencia. Pero es interesante, de no tener nada a tener lo de la batería virtual. Y luego... Esta sería la instalación, pero también, por ejemplo, los excedentes dependen del contrato en el que estéis. Si estáis en contrato libre, ahí no hay valores negativos. O sea, las compañías eléctricas te ofrecen el PVPC o un contrato libre, contratos planos, contrato con las 3 tarifas, hay de toda la cantidad, diversos tipos de contratos.
En el contrato libre tienes un precio fijo de los excedentes y un precio fijo de la energía a cada una de las horas. Pero en el contrato con PVPC es el precio del mercado, el precio que se llama del pool. Entonces ese precio está oscilando, unas veces más, otras veces menos, y es el que os digo que puede ser negativo. Entonces cuando estás en el pool te arriesgas a que en las horas centrales, si hubiera excedentes, pudieran cobrarte por esos excedentes. En nuestra instalación son módulos de silicio policristalino, son de 335, ya os digo que ahora mismo los que instalan están en 500, 550, es decir que casi podíamos haber metido el doble de potencia, nos limitó la superficie, si hubiéramos tenido más superficie habíamos metido más, habríamos hecho la consulta que os decía de los 15 kilovatios. Aquí hay un poquito de truquillo, es que tenemos 20 kilovatios pico, pero el inversor es de 15. La instalación la define el inversor, entonces es una instalación de 15 nominal, pero tiene un rango de 15 a 20 el inversor. Hemos dado más de 20, lo que pasa es que el inversor te lo capa y te deja en 20. En punta hemos tenido, en verano hemos tenido eso. La producción anual que tenemos es esos 36.000 kilovatios hora. Somos 28 vecinos, más 2 que son los contadores de la comunidad de propietarios. El que hay dos, uno para el ascensor de potencia y otro para el local de portería. Entonces, hemos incluido como beneficiarios a esos dos en el reparto y el pago, todos los vecinos contribuyeron al coste de la instalación y se están beneficiando. El propietario no se beneficia si tiene un inquilino, el que se beneficia es el inquilino, el que tiene el contrato de suministro, ¿vale? La financiación que nos ofrecían era el 2%, ahora probablemente esto haya subido, y el retorno de inversión en menos de 3 años, ahora os enseño las hojas de cálculo. El ahorro estimado de energía que yo tengo y he tenido en los últimos 3 años es del 30% en la energía y es un 32% en el recibo de energía eléctrica, y solo me tocan 800 vatios. 800 vatios, ¿eh? No tengo calefacción eléctrica. El plazo de construcción en 2-3 meses está hecho el proyecto y licencia, y la construcción en 10 días no lo hicieron. Esa instalación que habéis visto lo fueron subiendo poquito a poco en el ascensor y lo instalaron en 10 días. Luego lo que se quedó durmiendo fue con el COVID que nos pilló en medio, y sobre todo el ayuntamiento que no contestaba con la licencia de energía, que nos falta la licencia de obra, falta la licencia de obra, que no es necesario, que no es necesario. Y esta es una instalación simplificada, es un gráfico que tiene el IDAE muy bonito, y aquí se ven los paneles. Este es el contador de generación, y esto entra al embarrado de entrada de la comunidad, ¿vale? Me toca un 3 y pico % de la energía, y lo retransmite a las comercializadoras. Aquí es donde hemos tenido, esto ya es la historia casi personal y los problemas personales que hemos tenido cada uno. Cada comercializadora en su momento favorecía este tipo de instalación entre comercializadora y distribuidora. No sé dónde está, pues yo tengo denunciado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia porque me tardaron casi año y medio en que me lo repercutieran en el recibo. Sin embargo, de los 30 de la comunidad, 25 desde el primer día se han beneficiado. ¿Por qué? Porque esto no lo ha instalado Iberdrola, es Mar Solar. La distribuidora en la zona es Iberdrola Distribución. Con lo cual, todos aquellos y los que tenían comercializadora Iberdrola lo recibieron desde el primer momento los beneficios de la instalación. Los que teníamos otra comercializadora diferente, ahí nos hemos estado. Yo tengo 30 reclamaciones, todos los recibo, venga a reclamar, que por qué no me hacen, si están los demás, por qué no me hacen tal los demás. No puedes hablar con nadie, siempre son cartas y cartas, correos. Y ya desde febrero de este año fue cuando tenemos ya el beneficio. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que podría ser el recibo. He utilizado parte de lo que yo tengo como consumo anual, un año, porque luego hay otro que tengo 2.400, pero bueno. Tengo prácticamente en Punta, Valle, Llano, pues la mitad en Llano y la otra mitad repartido 50-50 ahí en Punta y Valle. Y esta he utilizado una tarifa de un óptimo de la OCU. Entráis en la OCU, podéis ver las diferentes comercializadoras y elegís un recibo.
Y he elegido el que, según la óptimo de la OCU, para una en 3 tramos sería más económico. Esto es de hace un par de meses, me parece. 0,18 en punta, 0,13 en valle, 0,11 en llano. Y en el caso de, bueno, esto es un pago que tienes que hacer, ¿no? Este sería prácticamente el pago, unos 500 euros de mi pago de energía eléctrica anual. Con la instalación de autogeneración, como decía, tenemos 20 kilovatios pico. Yo tengo 1424, es lo que me toca de todo lo que se ha generado. Como veis ya, con mi consumo 1934, 1424, pues oye, está muy bien. Pero los números no siempre es así. En autoconsumo de estos 1424 yo solamente aprovecho ese 50. Si os acordáis del gráfico anterior, no siempre coincide mi consumo con lo que se genera, a la hora que se genera. Entonces, aquí he puesto más o menos dos ejemplos, según el mes. En un caso tengo con autoconsumo la mitad y en compensación, o sea, en exportación, el otro 50%. O sea, de la energía que yo he sido capaz de generar, la mitad es consumido y la otra mitad sometido a compensación, ¿vale? Entonces esto al final rectifica los consumos que yo tenía y me supone al final en el recibo un ahorro anual de 200 euros en el recibo, con este esquema. En un caso de un 30-70 serían del orden de 190, un poquita diferencia, pues entre el 41%, 38% en este año, que fue en el primero de los dos. ¿Esto qué significa? Pues que el retorno de la inversión que yo hice, que eran 975 euros, pues prácticamente con la subvención del IBI, como veis, ya se me ha ido 870 euros, me lo ha pagado solamente el descuento del IBI. El retorno de la inversión, por tanto, en menos de un año, y si no me hubiera tenido subvención, el retorno había sido de 4,7 años. Que no hay ningún producto financiero en el mercado que te dé una rentabilidad de más del 15%. Y esta es la tabla que cada uno la puede aplicar a su... Esta es la instalación que a mí me toca de la instalación fotovoltaica. Como ves, yo solamente tengo 0,78 kilovatios pico. Este es el ahorro en energía anual de mi recibo, 198 euros. El ahorro es del 40%, la inversión que me supuso 975 y el retorno 0,5, o si no hubiera tenido subvención se habría ido a 5 años. ¿Vale? Si a mí en el reparto de la comunidad, esto ya es ejercicio de extrapolación, en lugar de 0,78 tuviera 2 kilovatios, como veis prácticamente cubro todo el amortizo, el ahorro es el 96%, tengo un montón de excedentes pero me lo pagan mal. El retorno, como he tenido que pagar más por la instalación, 2.500 euros, pues tardo más en retornar, pero 2,7 años y una rentabilidad desde el 5,2 los 2,7 años, vamos, no hay producto en el mercado que te dé esa rentabilidad. Como veis, en un plazo de, o sea, si la instaladora os hace una financiación, pues prácticamente durante el periodo en el que se está financiando no tienes que aportar nada al capital del retorno. Aquí he puesto otro caso que podría ser equivalente a tener un vehículo eléctrico, andar unos 10.000 kilómetros al año, ¿eh? Entonces en ese caso yo tendría, en lugar de consumo 1934, tendría 3.500. Pudiera ser que tuviéramos en el aparcamiento, que no lo tenemos en nuestra comunidad, un enchufe, un aparcamiento subterráneo, no lo hay en la comunidad nuestra, pero bueno, lo he puesto como ejercicio teórico y como veis las rentabilidades pues es que están ahí. Pero es que además de lo que supone la instalación, el retorno, como veis, tendría que irme a instalaciones de 3.600 euros, retornos de 3,4 o 5 años, pero es que además tengo 1.200 euros por lo que me he ahorrado del combustible. Es decir, que es gratis el andar 10.000 kilómetros con coche eléctrico. Bueno, hay que esperar un poquito con los coches eléctricos, esto es otro tema.
Pero vamos, ya vendrán ya están llegando los coches chinos. Tienen allí, quieren meter ahora en Europa, y está Renault corriendo, no le vayan a pisar, quieren meter coches eléctricos entre 10-15 mil euros. Vamos a ver. Pero vamos, ya están llegando los MGs y los BYD de China y están tirando los precios de los Tesla y todo, ya está. Pero vamos, esto me lo preguntan mucho, ¿qué hago? ¿Qué coche me compro? Tienes que rellenar un cuestionario, ¿para qué lo quieres? ¿Cuánto lo usas? ¿Qué distancia recorres al día, a la semana? ¿Viajes largos, viajes cortos? Hoy en día es un follón, hoy el híbrido, ¿verdad? Bueno, este es el perfil anual. Esta es la gráfica de la generación con la instalación y este es mi perfil a lo largo de un año. ¿Vale? Durante el mes de agosto pues, se queda al mínimo. Estos han sido exportaciones. Estos han sido, normalmente pueden ser fallos de la instalación, que no ha habido muchos. En el de la Filomena, no sé si es este, en enero, sí, esto es Filomena me parece, que estuvo 10 días sin producir. Por ejemplo, esta es una aplicación que nos instaló la instaladora, que nos hizo la instalación, y lee en paralelo al contador de nuestra comunidad. Esto vale 70 euros y puede comunicarse por Wi-Fi con el ordenador en vuestra casa. Y podéis tener exactamente vuestro perfil de consumo instantáneo. Ya algunas de las compañías te lo facilitan, pero no es como el que a nosotros nos instalaron, en el que puedes ver prácticamente toda la instalación. Luego te hacen aquí, y luego la de la instalación comunitaria, lo mismo con el contador de la comunidad, con la parte que nos toca, nos pasaban también esta aplicación y podías ver en cada momento cómo habías cosas. Entonces, el almacenamiento en baterías también está ahora mismo subvencionado. Digo que la otra medida de batería virtual es las subvenciones a baterías que se consiguen a través del IDA y las comunidades autónomas, que es del 70% del precio de la batería. De las baterías físicas. Sí, sí. Físicas. Sí, sí. Hay que ver la letra pequeña porque hay algunas restricciones, pero bueno, el orden, lo normal es que esté desabastecido, con lo cual salen los números. Pero te lo pueden dar o no te lo pueden dar. Claro, pero salen los números y este sí que hay que declararlo como ingreso. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces ya existe esto que decía del almacenamiento en baterías subvencionado, la batería virtual, que los excedentes no distribuidos se convierten a euros. Es importante porque dependiendo del tipo de contrato que tengas, normalmente no lo están ofreciendo. Me decía Miguel Ángel que los que están en PVPC, la batería virtual no la ofrecen las comercializadoras. Claro. La compensación, esto ya es mejora, la compensación de excedentes actualmente es mensual. Bueno, pero no es en todos los países así. En Alemania, por ejemplo, en México, en Italia, se hace con compensación anual. Y como veis, prácticamente en verano producimos el doble de lo que se produce en invierno. Si se hiciera semestral, o sea, si partimos el año dejando mes y medio bueno de verano y mes y medio bueno de invierno, y nos dejan 6 meses para poder hacer la compensación, pues oye, no estaríamos aquí con lo de la mensual, pero bueno, ya veis que las comercializadoras se han inventado lo de la batería virtual. Los coeficientes de reparto antes tenían que ser ese reparto que os decía entre copropietarios, que lo comunicabas a las distribuidoras. Antes había que hacerlo, no se podía hacer en periodos inferiores al año. Ahora ya se puede hacer mensualmente. Lo que pasa es que tienes que preparar una hoja Excel con 6 decimales, porque si no rebota la distribuidora. Y entonces ahí diciendo, bueno, pues este mes, lo que sea, si sois también avenidos los vecinos y resulta que unos se van de vacaciones y otros se quedan, bueno, pues yo te paso lo mío. Yo lo veo difícil, porque esas para reunirnos. Y los presidentes lo veo difícil. La comunidad celestial. En marcha están ya las comunidades energéticas, como os decía. Estos son los que pueden acogerse a los fondos. El IDAE tiene 3 líneas, ya os digo, para el fomento. Yo creo que aquí hay un campo tremendo, sobre todo en los pueblos abandonados, pueblos que están la gente desapareciendo. Es prácticamente un filón, y en comunidades o mancomunidades es una solución bastante interesante, sobre todo por los 2 kilómetros
que también se pasó de 500 metros en los que se podía compartir y ahora puedes ir a 2 kilómetros, con lo cual se abre el frente. Los datos que yo tengo es que en el 2021 en toda España había en autogeneración 2,5 gigas y solo en el 2022 se instalaron 2,5 gigas de generación autoconsumo. Este año parece que no llegaremos a los 2, los números que están dando. Otra figura es el de agregadores, que es un intermediario que gestiona en el mercado la energía. Este solamente es un gestor. Esto está pendiente de que llegue, es una transposición de unas directivas europeas que estaba previsto en el 2021 y así estamos todavía. Ahora con el parón que ha habido de gobierno y todas estas cosas, ahora probablemente se lance. El problema de la CNMC, porque la CNMC ha tenido que sacar una directiva ahora, una reglamentación, diciendo que ese problema que decía que yo he tenido, ahora están obligados a que en 60 días tienen que hacer que funcione la comunicación comercializadora-distribuidora, que es donde yo he tenido los obstáculos mayores para mí. Y luego, ¿qué vendrá a futuro? Pues el vehículo eléctrico, que podrá actuar como una batería doméstica, de tal forma que cuando lo uses o no lo uses, puedes entregar la energía a mercado, puedes cargarlo a la hora que te interese y que será lo del V2G. O sea, un caso, el vehículo eléctrico, otro, los cargadores reversibles, que son consumidores o generadores, y el almacenamiento distribuido, esto ya solo baterías, que esto pues directamente en el domicilio. Hoy en día ya hay el Tesla, el Power Pack, que puedes instalar como un armario más. En Australia no dejan instalarlo, sobre todo porque son las baterías estas de litio, ¿sabéis lo que ha pasado con los patinetes y tal? Que algunos se incendiaron. Pues en Australia hay normativa que no se puede tener dentro de las viviendas, sobre todo dentro de los dormitorios, pero sí se están instalando en los jardines, como estos viven en chalés, se puede instalar y ahí ya pues te programas, hay sistemas de inteligencia artificial que según mercado, pues si quieres estar, pues compro a una hora, vendo a otra y con ese sistema de baterías te conviertes en un consumidor-productor dependiendo del mercado. Eso ahora mismo ya va a salir el otro día en las instalaciones de grandes generadores. Han abierto la hibridación de las plantas para que todas las plantas grandes tengan baterías y puedan hacer que, por ejemplo, que no todo entre al mercado a las horas punta y luego llegue a la tarde y se produzca el bajón, que es donde están los precios más altos. Entonces, para amortiguar todo eso, que se llama la curva del pato, están fomentando el almacenamiento distribuido. Ya hay instalaciones autorizadas para hacerlo y calculo que en 2 años tendremos 10 gigavatios de almacenamiento distribuido. Para el 2030 el Plan Nacional Integrado habla de 20. O sea que esto también va a venir, pero más tarde. Venga, ahora, ¿qué nos hemos dejado en el tintero? Pues yo estaba interesada en saber los perjuicios, los daños que se puedan producir en los vecinos a consecuencia de tener esos paneles. Quiero decir, esa energía no tiene consecuencias para la salud. Vamos, la instalación tiene que estar, ¿no? Ahora mismo la instalación tiene que estar bien hecha, ¿cómo te decía? Otra cosa. La instalación tiene que estar bien hecha, significa que pues, y además no se va a poder autorizar hasta que no tiene un proyecto que lo haga un técnico cualificado. Dependiendo de la potencia tiene que tener un tipo de documentación. Y eso va a tener que pasar luego, la distribuidora, que es la que lo va a autorizar, va a haber una verificación por lo que antiguamente se llamaban las ENICRES, una agencia de inspección. Primero, bien hecha. Segundo, los daños que puede causar a la comunidad, pues si estuviera mal hecha, por ejemplo, la puesta a tierra. Pues todas las instalaciones tienen que tener una línea de tierra, la comunidad tiene que tener una tierra en condiciones, es decir, que eso también tiene que estar bien hecho. Y luego ya las canalizaciones, la reglamentación de baja tensión para todo lo que son las canalizaciones eléctricas de cables hasta la sala de contadores. Entonces, la distribuidora hasta que no verifique la instalación eléctrica que ha hecho la inspectora de esa instalación, no va a autorizar la instalación. Y luego, perjuicios a la comunidad, por ejemplo, el de la cubierta,
los daños a la perforación de la lámina impermeabilizante, pero eso hay soluciones, hay que hacerlo bien. Es decir, que hay tacos, resinas, para tratar de alcanzar una zona sólida si es un tejado, o no se puede hacer lo que nosotros teníamos hecho, estas losetas que van posadas, los paneles, entonces no hay que perforar la lámina impermeabilizante. Entonces, en los de tejas, como tienen una superficie que es hormigón, pues sobre ese hormigón atraviesan teja, incluso hay teja que son, digamos, como un pie para esos paneles que se atornillan a la cubierta, a la base de la cubierta. Entonces el perjuicio, ahora, y lo que va a venir, pues en fachadas, por ejemplo, si no hay restricciones urbanísticas, instalarlo en fachadas, entonces perforar en la pared, que además dota de aislamiento a la vivienda, por el hecho de tener una lámina de aire en la que los paneles se calientan cuando están generando energía eléctrica. Entonces, ese panel entre la fachada del edificio pues va a crear una lámina de aire y la circulación en invierno pues te va a favorecer el aislamiento. El panel no mete ruido, lo que mete ruido es el inversor. El inversor sí que hay que buscar un sitio que no te lo tenemos. Batería, dices, No, el que convierte en corriente, genera en corriente continua, y luego para poderlo meterlo en la red tienes que ondular esa corriente, convertirlo en corriente alterna. Entonces eso se hace a través de un inversor. Ese inversor mete ruido. Cuanto más potencia, cuando está en el pico de máxima potencia, más ruido mete. Ese ruido nosotros lo tenemos instalado en la sala de contadores. En la sala de contadores, que son los armarios metálicos en el pasillo de entrada a la vivienda, y allí no hay problema. Hemos medido el ruido, por si acaso, es una zona de tránsito y todo lo más que da son los 30-35 decibelios en pico al mediodía, que cumple la normativa de ruidos. Si tenéis otro sitio, se puede dejar arriba, en el casetón, por ejemplo, del ascensor. Nosotros lo bajamos orilla del contador, pero se puede dejar arriba. Y los hay de intemperie. O sea que, como soluciones, el único problema que ha habido, que he recomendado, que me preguntaba Miguel Ángel, es el del ruido. Busca un sitio que a la hora de la siesta, que es cuando más se está produciendo, que no esté silbando. Tiene un ruido un poco agudo, pero lo demás no tienes ningún inconveniente. No hay problema con respecto a la salud, que preguntabas, no existe ningún ruido. ¿Qué nivel de potencia, o sea, que diste tú? ¿Qué tal la disposición de los vecinos? ¿Cómo es que será? Esta es la parte en la que estoy yo y un poco, pues que nos contaras un poco, se necesita un tercio, toda la gente se aglutinó al inicio y surgió, hubo gente que no se metió, la gente que no se metió se pudo meter después. Te cuento cómo lo hicimos. Yo lo tenía muy a mano, pero luego tengo amigos vecinos que son más sensibles a este tipo de cosas. Lo del ahorro es difícil de convencer hasta que no ves los resultados. En nuestro caso, por muchos valores teóricos que habíamos hecho, pues era difícil. Sí, pero luego sale caro. Sí, pero luego... pero eso es un lío. Entonces, cuando, claro, en nuestro caso había fondos en la comunidad para pagar los 25.000 euros que nos costó. Entonces eso ya... pero yo lo presenté en la comunidad como llevaba unos cómplices, digamos. Tienes que buscarte a alguien, no puedes ir solo frente a todo el mundo. Hay que buscarse amigos. Y es así. Unos tenemos más sensibilidad con respecto al medio ambiente y otros menos, y a otros le importa poco. Incluso hay gente que, pues negacionismo total a todo lo que sea estas cosas del medio ambiente y todo esto. Entonces, los números eran argumento importante. No había que poner dinero, porque había en ese fondo un remanente de unas cosas que no se hicieron y había para pagarlos. En cualquier caso, la financiación, tampoco nadie se tenía que rascar el bolsillo, porque con la financiación que te ofrecen las compañías instaladoras no había que aportar ningún dinero, que suele ser el mayor problema, porque hay gente mayor, no tengo una pensión baja, tal. Eso suelen ser problemas importantes. Pero reuniendo el tercio, todos entraron, porque no había que poner ni un duro. Pero si hubiera que haber acudido a la financiación, pues tampoco, porque eso en el recibo lo iba absorbiendo el administrador. Hay dinero, no hay dinero, se puede pagar, no se puede pagar, son 800 euros, pero como pagas... Ahí vivís todos, o sea, en mi casa es que hay gente que no... O sea, primero la primera decisión, todos, nadie se negó, se cogieron todas las firmas, tú quieres, no quieres,
todos pagamos por nuestro coeficiente de propiedad la inversión, ¿vale? Y luego, unos tienen inquilinos, otros no están, se pasan 8 meses incluso por el sur y tal. Bueno, pero vale, si lo hacéis todos y tal, y luego han ido viendo estas cosas de que te lo pasan de una residencia a otra, que esto no lo había cuando nosotros nos echamos para adelante. Pues ese es otro de los elementos. En lo de los inquilinos, joder, se va a beneficiar el inquilino, pero yo no. O sea, voy a pagar ya la instalación, pero el que tengo alquilado no. Sí, pues háblalo y si quieres se lo cobras en la renta, ¿no? Así, había de todo. Y todos acabaron entrando. Es decir, que todos los que fuimos a la Junta, pero luego que reunimos más de ese tercio, pero luego cuando hubo que rellenar una planilla de cómo hacemos el reparto del pago y cómo hacemos otra planilla con el reparto de la energía, pues sin problemas.